buenas noches, bienvenidos a Mesa Chica, una noche cargada, cargadísima de información, de datos, de cuestiones que han pasado durante el transcurso del día, pero también cuestiones que vienen. Sofía Diamante, muy bienvenida, ¿cómo anda usted? Muy buenas noches, muy bien. Muy por arriba, suerte. ¿cómo viene su equipo? Sí, muy bien, bueno, bien, intentando por lo menos no perder. ¿Y cómo viene la economía? La economía, lo mismo, intentando no perder, podemos decirlo Bien, ¿no? así, intentando reactivar un poco y el gobierno se ve, por lo menos se lo ve al gobierno tratando de comunicar más. Vimos al ministro de Economía hablar más y también el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, cada vez hablar más y explicar qué es lo que está pasando con la economía. Está bueno explicar, está bueno decir lo que van a hacer, está bueno desmitificar, porque muchos te dicen, bueno, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es la política para incentivar el consumo? ¿Qué es lo que planean? Y ellos te dicen, bueno, Sofi lo va a contar mejor en un ratito. Fede Águila, buenas noches, ¿cómo anda usted? Hola José, buenas noches. Muy bien, acá estamos. ¿Cómo te tratan las 23:03? Perfecto, estamos desde tempranito, pero... Desde arriba, muy arriba. Sí, y mañana en continuado, pero bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué viene en materia? Gran horario. ¿Qué viene en materia política? Bien, bueno, las noticias que están viendo desde Bolivia, que también influyen en la política argentina, y obviamente lo que vendrá de acá a la semana que viene, donde vuelve la actividad parlamentaria a partir de la próxima semana, con varios proyectos que el gobierno tiene en carpeta, y obviamente desde la semana pasada ya estamos viendo este reagrupamiento electoral que lo vamos a contar en un ratito. La rosca política está en su punto, te diría, está en su prime, dirían los chicos. Es decir, Se encendió de repente. Sí, está como, ¿no? Explotó de repente. El punto de inflexión. Y falta un montón todavía, ¿eh? Demasiado. Delfi Galarza, buenas noches, ¿cómo anda usted? Buenas noches, muy bien, por ¿Con qué suerte. venís? Bueno, a ver, venimos con un mundo un tanto convulsionado, ¿no? Por un lado vamos a hablar un poco del tema de la guerra de Ucrania-Rusia, una guerra que volvió lamentablemente a reactivarse, y por el otro lado también, Fede lo decía recién, ¿no? Toda la cuestión de Cerimedo en lo que es Bolivia y cómo esto impacta en lo que es, sobre todo te diría, la cúpula de poder de Bolivia, ¿no? Con un presidente que, bueno, tiene que dar ciertas explicaciones, o por lo menos empezaron a salir algunos actores pidiéndole explicaciones. Bueno, pero arrancamos por la Argentina y arrancamos con lo que pasó este día de hoy, este día miércoles, en nuestra bendita Argentina. Mirá. Como todos los miércoles, la marcha de los jubilados, esta vez van a marchar hacia el Ministerio de Salud para reclamar mejores condiciones en las prestaciones del PAMI. Fernando Cerimedo, el asesor que quedó detenido en Bolivia por esta agresión contra Nadia Beller, que era su pareja. Yo me doy cuenta de que si es que él quiere deshacerse de mí es porque no quiere que yo hable todo lo que sé. Quiere silenciarme. Allanaron el apartamento de Cerimedo en La Paz, sí, y encontraron en un cajón $1 millón en moneda boliviana. Queremos que los candidatos del peronismo que van a competir el año que viene los elija la gente, y entonces las PASO es la herramienta en la que no son los dirigentes los que deciden quiénes están en una lista, sino que la conforma el voto de todos los afiliados, de todos los argentinos. La gente se adelanta y ya empieza a hablar de las próximas elecciones, pero claramente en nuestro espacio político los acuerdos todavía no están. Todos trabajamos para la reelección de Javier Milei. Analistas que están publicando mediciones de alta frecuencia para agosto son bastante auspiciosos a que pareciera que vamos a tener una tasa de inflación obviamente menor a la de julio, que tuvo factores transitorios. Mucha, pero mucha información, y uno de los protagonistas del día es Santiago Bausili. Santiago Bausili forma parte de las personas de mayor confianza del ministro Luis Toto Caputo, es el presidente del Banco Central, es quien está llevando adelante la estrategia de la entidad financiera. ¿Y qué es lo nuevo, Sofi? Bien, como te contaste, hoy habló en Fundación Fiel, habló con el economista Daniel Artana. Venía hablando ya la semana pasada en la Bolsa de Comercio de Mendoza, por eso decimos que cada vez el gobierno está comunicando más, sobre todo la economía. Y acá lo interesante es lo que escuchamos hace poco, que no sé si lo vamos a repetir, pero tiene que ver con la inflación, porque dice que anticipa que el mes de agosto la inflación va a volver a bajar. Si quieren, vemos cómo anda la inflación este año y por qué hablamos tanto de la inflación. Miren lo que fue enero 2,9 arrancado, tuvo un pico la inflación de 3,4 en el mes de marzo y empezó a bajar 3 meses seguidos. Abril a 2,6, mayo 2,1, junio 1,9 y en julio fue esta suba de 2,1%. ¿Qué decía Santiago Bausili? Que se debió a factores estacionales, principalmente el turismo fue lo que afectó el mes de julio, y anticipó, lo que lo escuchábamos hoy más temprano, que agosto va a dar incluso, dijo, más bajo que julio
pero incluso más bajo que junio. Así que lo que espera el gobierno es que en agosto vuelva la tendencia descendente de la inflación y que esté por debajo del 1,9%. Mira, Sofi, tengo dos temas para compartir con vos. Por un lado, como lo dijo Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, que como decía Sofi hace un ratito, empezó a mostrar con más fuerza la voz, empezó a explicar más fuertemente qué es lo que está ocurriendo con la economía, así lo decía. Nosotros lo que observamos en el segundo trimestre es que las presiones que habíamos visto en el primer trimestre, que habíamos caracterizado como temporarias, de hecho resultaron ser temporarias y dejaron de ejercer presión en el segundo trimestre. Entonces vemos una marcada reducción en la tasa de inflación en abril, mayo, junio, comparado con el periodo que fue desde octubre a marzo. La medida que nosotros hacemos desde inflación subyacente también mostró una reducción importante y nos lleva de nuevo a niveles que son comparables con el 2017. Nosotros seguimos viendo una reducción de la inflación. Analistas que están publicando mediciones de alta frecuencia para agosto son bastante auspiciosos a que pareciera que vamos a tener una tasa de inflación obviamente menor a la de julio, que tuvo factores transitorios. Acá está lo que decía Sofi y te comparto un tuit que acaba de postear el presidente Javier Milei, que también tiene que ver con la inflación, habla de índice de precios minoristas y mayoristas expresados en dólares, dice su evolución y comparación con lo que pasó en la convertibilidad. El tuit viene a partir de un retweet, como viene haciendo el presidente por estos días, de Felipe Núñez. En ese contexto habla de, para asegurar consistencia, se considera como punto de partida el mes de menor nivel en dólares de los índices en cada caso, y ahí ve Sofi las distintas líneas que pone el presidente, en este caso en el reposteo. ¿Tiene que ver con lo que estás diciendo? Tiene que ver, sí, porque se conoció el dato de inflación mayorista ayer, que empezó con un 0 y dijo, lo festejó el presidente, fue 0,8%. Bueno, y el gobierno está optimista en que la inflación va a seguir bajando. Si querés, tenemos otro audio que dijo hoy el presidente del Banco Central, que tiene que ver con los créditos en dólares. ¿Querés escucharlo? Dale. Les exigimos un poco más de capital y les exigimos que ponderen estos créditos de una manera un poco más dura que lo que se ponderan los créditos normalmente. ¿Por qué? Porque vamos de a poco, vamos de una manera conservadora y queremos preservar este sistema financiero. ¿Qué es lo que anticipamos? ¿Que va a haber un boom de créditos en dólares para no exportadores? No, para nada. Creemos que es una flexibilidad que todo el sistema financiero conoce el riesgo de descalce, conoce la experiencia que hubo en el 2001 y que resultó en esta normativa. Y no hay nadie que está saliendo desbocado a decir, por fin me dejan hacer locuras y va a ir a tomar riesgos no recomendados. Esta mañana estuvimos junto con Sofi, con el presidente de YPF, con Horacio Marín, que habló de varias de las noticias de la petrolera que ayer fue noticia porque a partir de una acción que tiene con el celular, vos podés comprar una acción ¿a cuánto más o menos? Desde tu aplicación, podés empezar desde 7.000 pesos, pero desde tu aplicación, si tenés la aplicación bajada de YPF para cargar combustible, desde ahí misma podés comprar acciones. Mirá como lo decía esta mañana Horacio Marín. Ayer agarrabas el celular y en la aplicación te decía que por primera vez podés comprar acciones de YPF a través de un celular. ¿Por qué? Primero, porque hubo muchas estafas usando nuestra imagen y con inteligencia artificial a gente de a pie. Y la verdad que recibí muchas cartas y la verdad me daba mucha tristeza. Inclusive alguna vez estuve hasta devolverle la plata yo, pero vi que no lo podía hacer, se iba a viralizar. Entonces teníamos que hacer un split de acciones para que valga alrededor de los ahora 8.000 pesos, que es parecido a lo que valen todas las acciones acá en Argentina. Y con eso lo que queremos es que la compre la gente, porque YPF la Argentina al palo, y la señora en Jumbo que repone la verdura me dice, quiero comprar acciones, ¿y cómo hago? Y pongo, no, tranquila, y entonces lo hicimos. Porque ayer empezamos, nosotros le sacamos la cuenta comitente a la gente que no sabe lo que es una cuenta comitente. No ¿viste? sabe ni cómo operar. Pero aparte acciones. El nombre comitente te suena, a mí me decían, cuenta comitente, digo, ¿qué pasa acá? ¿Qué me va a pasar?
La sacamos de una forma automática y lo que estoy re contento que ayer compraron de a una 2 acciones. No hubo nadie que compró 1000 acciones y ese era el objetivo. Hablamos de cuánta gente que pudo... Alrededor de 400 personas compraron ayer Para acciones. un primer día ese y sobre sí, todo... pero aparte lo que a mí me puso re contento es que movimos que alrededor de 45 millones de pesos, pero lo que me puso contento es que compró la gente a pie. Me puso contento que compró la gente a pie. 400 personas pusieron sus 8.000 pesos para ser dueños. Para tener una pequeña parte de YPF, como siempre dice el presidente, YPF es Argentina al palo, es su eslogan, y lo repite y busca, por lo menos, ir en esa línea. Bueno, hablabas de reservas del Banco Central. Las reservas del Banco Central, ojalá llegaran las netas al monto que planea invertir la petrolera argentina en un consorcio con otras petroleras, pero es la mayor inversión de la historia, 51.000 millones de dólares dentro del sector privado, así lo decía Marín. La macro YPF también fue noticia por un proyecto que tiene que ver con 51.000 millones de dólares. Sí, el LNG, el Argentina LNG. Hay dos LNG que está YPF, uno con Pan American, CESA, y en lo que es el de Argentina LNG con la italiana Eni y con la emiratí ADNOC, XRG, que es ADNOC, la empresa que produce 5 millones de barriles por día. Y entramos al REGI porque estamos previendo, ya tengo la fecha, espero que lo logremos, a fin de año, no la digo por cábala, pero vamos a venir a la Argentina a hacer el compromiso final de inversión y se largan las obras el año que viene. 51.000 millones de dólares. Esto de vuelta para exportar gas natural licuado. ¿Te acordás que hace no mucho Argentina importaba GNL, que es gas natural licuado, y ahora Argentina lo que busca es posicionarse como un mayor exportador? Es un mercado hiper chico, donde solamente hay 14 países en el mundo que exportan GNL, y la Argentina va en busca de ser uno de esos países, entrar en ese mercado hipercompetitivo para empezar a exportar gas de vaca muerta. Es la petrolera argentina por excelencia, pero a veces suena un poco brasileña porque todo es o más grande del mundo. Fíjate lo que dice el gasoducto. Tenemos que hacer una planta que es 4 veces más grande que la planta más grande de separación que hay en Neuquén. Es el gasoducto más grande que se va a hacer en Argentina de 48 pulgadas. El diámetro es 1,22 m. Aparte, solo un espacio de 200 hectáreas. Y después tenemos que hacer eso, tenemos que hacer otro oleoducto como el que estamos haciendo, vemos, porque vamos a exportar 100.000 barriles. Y tenemos que hacer una planta de 200 hectáreas, que también es una refinería, que es gigante, más el puerto, más los barcos. Bueno, se habla mucho de cómo cambió la matriz de Neuquén. Algunos hacen la broma con que es Abu Dhabi, pero también en este caso estamos hablando de Río Negro, con un cambio de matriz. Claro, porque exactamente, los puertos es en Río Negro y la pseudo refinería es en la costa de Río Negro. Estamos hablando entre 7 y 9.000 millones de dólares. La de management, la fórmula de gestión de esta petrolera que tiene, ¿cuántos empleados más o menos? Y más de 3.000, me quedo corta. No, creo que son como 50.000. Vamos a chequear. ¿Cuántos? Bueno, vamos a yo digo en la torre de Puerto Madero, por lo menos. Okay. Y van a sumar pues, 20.000 para el proyecto, pero ahora te damos el dato exacto, lo vamos a buscar ya que tenemos en la aplicación las acciones, pero más allá de eso, hay mantras de gestión, fórmulas. Una de las particularidades que tiene el presidente de YPF es que es capitalista en cómo gestiona, entonces va y le dice, quiero poner una meta, va a poner una meta y te da zanahoria o no. Lo dice de una manera distinta, mira. Que vos tenés también una característica que es el capitalismo llevado al management. Ejemplo, proponerle a un equipo un doble bono si cumplían con yo lo llamo, ¿no? Que lo puedo decir como lo llamo. ¿Cómo lo llamás? Plata o mierda. Bueno, sin eufemismo. No, se lo digo a la gente. Le digo, plata o mierda. ¿Y qué te dice? 5 a 0. Y vos notás que la velocidad... Impresionante. ¿Vos has ido a una estación de servicio últimamente y te dicen, cómprame la hamburguesa y todo? No solo eso, sino que pusiste dispensadores... Sí, pero vos viste dicen, lo bien que te tratan. No paro de comprar cosas innecesarias. Bueno, exactamente, pero ese es el objetivo. Sí. Entonces dicen, ¿qué hiciste? ¿Cursos de...? No, ¿qué curso? 6% de las ventas, se acabó. Entonces, está individualizado porque cambiamos el sistema administrativo y cuando vos le compras una hamburguesa, el flaco que te la vendió, 6% de esa venta es para él.
Les damos el dato correcto de palabras del propio presidente de la Nación. Presidente de YPF, 10.500. 10.500 empleados. Tiene de manera directa. De manera directa. Ahí está el dato. Y seguimos después con la entrevista a Horacio Marín, pero ahora vamos a Fede Águila con lo que está pasando en la política. Fede. José, recién hablabas de lo que pasa, lo que está pensando en YPF, por ejemplo, la mayor empresa argentina en este caso, pero en el gobierno están con otras preocupaciones más de corto plazo, pensando en lo que puede pasar de acá al próximo año. Hablábamos en el comienzo, desde que la semana pasada explotó de alguna forma lo que va a ser la campaña electoral del año próximo. Falta un montón, pero tanto desde la oposición como desde el gobierno empezaron a posicionarse y a pensar hacia adelante. La reelección, ¿viste la palabra que desde hace varias semanas, y no solo el presidente, sino que también el ministro de Economía y varios funcionarios todos activados ahí, sí. Hablan de la reelección ya de Milei abiertamente, y también de varios otros temas que vamos a empezar a desgranar. Bueno, ¿qué pasa con la reelección del presidente? Se empezaron a encender alarmas, sobre todo hablamos muchas veces también sobre el problema de consumo que hay y que afecta a muchos argentinos, también el problema del empleo, y eso empezó a pegar en cuestiones de imagen del presidente de la Nación, y empezaron a bajar las expectativas de acá al año próximo. Si pensamos un año atrás, a esta altura del partido, estábamos hablando de una reelección no segura, pero bastante más cómoda de lo que estamos hablando hoy, mucho más acotada y con un peronismo que empieza a despertar. Por eso la reelección es un tema central, no solo para el presidente, sino sobre todo para la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, para los primos Menem, sobre todo lo que puede pasar de aquí hacia adelante, y la reforma política que tiene que ver con esta estrategia que quiere el gobierno llevar adelante, que antes era un tema central, que ahora lo están pateando un poco para adelante, que es la eliminación de las PASO, de las primarias. En el gobierno quieren avanzar con esto, pero obviamente no tienen los votos todavía. Por eso empezaron ya desde hace tiempo a juntarse con gobernadores para sacar distintas reformas estructurales. La que le queda hacia adelante es la eliminación de las PASO, la reforma política. Bueno, por ahora no tiene consenso, empezó el gobierno, como te decía, a juntarse para sacar otros temas. La semana que viene se va a discutir en diputados, por ejemplo, la media sanción de la reforma orgánica, la Carta Orgánica del Banco Central, también de inocencia fiscal. Se va a discutir luego el presupuesto y todavía queda las PASO, que es un tema importante. Hoy, por ejemplo, José recibió al gobernador de Neuquén, Diego Santilli, también estuvo con el ministro Caputo. El gobernador de Neuquén, uno de los más favorecidos, obviamente, por lo que ustedes están contando todo el tiempo de lo que pasa en Vaca Muerta y por toda esta explosión energética que hay con las empresas en la Argentina, le manifestó su apoyo para eliminar las PASO, pero obviamente que faltan muchos más apoyos, por eso el gobierno tiene que trabajar y mucho hacia adelante. Y preguntabas también qué pasa en el peronismo. El peronismo se está rearmando, pese a las fuertes internas que hay, sobre todo entre el gobernador bonaerense y Cristina y Máximo Kirchner, empezaron a juntarse, obviamente, temiendo lo que va a pasar de acá al año que viene. En el peronismo sostienen que si no empiezan desde más temprano que tarde, va a ser muy complicado disputarle al gobierno el año que viene, y sobre todo si las expectativas, que ahora no son las mejores para el gobierno, empiezan a darse vuelta. Así que esto es lo que por ahora, José, a un año de la elección, falta muchísimo todavía, pero están trabajando y mucho en varios sectores en el gobierno y también obviamente de la oposición. Bueno, hay un momento en el cual el reloj de arena se da vuelta y la campaña comienza, que eso es lo que estamos viviendo por estos días. Tiene dos aristas de polos muy opuestos. Por un lado, el vocero Rabier, que esto es lo que decía, mira. ¿Cómo van a llegar a 2027 si piensan seguir aumentando las tarifas y liberando los precios a las empresas privadas para que hagan a mansalva? Si no van a salir a recuperar a los pequeños ahorristas que se vieron con la pistola en la cabeza, como lo dijo el presidente Milei, debido a que no pueden llegar a fin de mes para comprar alimentos. No estoy diciendo comprar zapatillas ni comprar un lujo. ¿Qué acción va a tomar el gobierno para impedir que siga degradándose la vida de los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina? Gracias. Si la pregunta es cómo llegamos a octubre del 27, nos imaginamos reelectos en primera vuelta. Siguiente pregunta. Tiene que aprender a preguntar, Fabián. Bueno, por un lado esta campana y por otra lo que decía Fede, durante estos días se están midiendo uno y otro candidato, precandidatos, están las internas, y una cuestión que tiene el peronismo muy inteligentemente en el momento de exteriorizar, por llamarlo de alguna manera, sus internas, es que para afuera no pasa nada. Para adentro los trapitos se están limpiando en casa. Pero mira cómo lo decía el gobernador Kicillof, que
Dijo, vamos todos juntos, mirá. El peronismo lo que está haciendo es construyendo y organizándose. Y me parece que si ustedes a unidad llaman un acuerdo de cara a la formación de lo electoral o de las candidaturas, falta un montón, fíjense que falta un montón, pero me parece muy bien y muy positivo que todos los sectores estemos tirando para el mismo lado. El modelo de la Argentina cuando anda bien es con mucho, pero mucho trabajo que viene del sector privado. Entonces esto requiere, por supuesto, que se priorice la producción, que se priorice el mercado nacional, que se priorice la demanda. Para eso hay que subir los sueldos, para eso tienen que estar mejor las jubilaciones. Sector privado, dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no lo esconde, él tiene una escuela más marxista, ¿no?, en materia de economía, con lo cual es más protagonista el Estado dentro de su filosofía, pero ya está en modo campaña, habla del empleo privado como una de las aristas, porque lo que vas a ver por estos días en materia de construcción de parte de la oposición son 3 argumentos. Uno, que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas, que no les está yendo bien en su mayoría y encuentran agua en la pileta al momento de sustentar su futura campaña. Otro argumento es esto que estabas viendo en este contexto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que está vinculado con el empleo. Hoy todos los guarismos plantean que la opinión pública argentina tiene como prioridad o como preocupación principal el tema de empleo. Y la tercera pata, que también es económica, es el poder adquisitivo. Esos 3 ejes van a ser la argumentación por parte de la oposición, y del otro lado nos mostraba Sofía hace un ratito cómo está ya el presidente del Banco Central explicando qué es lo que viene. Sí, te sumo algo más, de que si la demanda interna, volver a cerrar la economía tal vez, porque dijo hay que priorizar la demanda interna, y el gobierno, lo que está buscando el gobierno de Javier Milei es abrir la economía, así que tal vez ese sea otro punto de enfrentamiento en la campaña para el año próximo. Hay un tema que no es menor, es que los 2 antagonistas que hoy están sobre la mesa son genuinamente antagonistas. O sea, piensan exactamente lo contrario de todo lo que hay que hacer en la economía. Uno dice hay que abrir para crecer, el otro dice hay que cerrar. Uno dice vamos por los mercados internacionales, el otro dice vamos por el mercado interno. Uno dice el Estado es criminal, el otro dice hay que tomar más empleos estatales. Uno dice la obra pública hay que licitarla para el sector privado, el otro dice hay que invertir en obra pública. Con lo cual vamos a una campaña... Hay que ver igualmente, José, en la campaña si estos antagonismos se terminan yendo hacia un centro, porque obviamente hay un electorado que no quieren estos antagonismos, que está ahí a la pesca, ¿no? Lo que van a tener que ir a buscar tanto el oficialismo como el peronismo, tienen que ir a pescar ahí, porque están cansados muchos de estos sectores en la Argentina, de estos 2 antagonismos, como vos planteabas, así que probablemente veamos un centro. Obviamente primero el peronismo tiene que dirimir su interna, falta mucho también, y la interna es muy fuerte y muy feroz, pero seguramente veremos algo un poquito más tirado hacia el centro. Viste que está de moda ahora entre los politólogos la palabra nitidez. Si van al centro pierden nitidez. Entonces es como que están incentivados a cada vez ir más a los extremos. Y además, no te olvidaste de decir, son 2 economistas. Es lo único que tienen en común. De escuelas también. Las bibliotecas que consultan uno y otro son completamente distintas, si bien hay un mito respecto al presidente Milei. El presidente Milei estudió durante muchísimo tiempo a los keynesianos que tiene, en este caso John Maynard Keynes, una escuela que parece antagónica con lo que piensan los libertarios. Sin embargo, lo estudió durante muchísimos años y es algo que en su universidad era parte de lo que más leía y más lo apasiona. Exactamente. Es un dato distinto. Nos vamos un toque al mundo con Delfi Galarza. Delfi. Sí, José. Bueno, volvemos a poner la lupa sobre Europa, ¿no? Y cómo se encuentra afectada por todo el avance de los incendios forestales, pero volvemos a poner la atención en lo que es España, ¿no? Tuvieron un respiro y ahora de nuevo se encienden las alarmas porque la localidad de Aldea de Fresna, a 50 kilómetros de Madrid, bueno, comenzó a incendiarse. Esto ocurrió hace, te diría, 2 días. Ahora, bueno, hay moderación, está controlado
controlado, pero ya se arrasaron 300 hectáreas, tuvieron que evacuar todo lo que es el área, varias urbanizaciones, y esto vuelve a encender las alarmas sobre qué es lo de digamos, cómo sigue el avance del fuego en Europa, donde España ya tiene arrasadas más de 100.000 hectáreas, ¿no? Una problemática que se viene viendo, te diría, en los últimos años, pero sobre todo el año pasado, este año, ¿no? Con las altas temperaturas. Bueno, hay que aclarar también que Europa afronta ya varias olas de calor, ¿no? Digo, Francia estuvo bajo el fuego, España, Croacia, Grecia. Acá vemos algunas de las imágenes, ¿no? De justamente de esta localidad bajo el fuego. Lo decimos, hoy controlado, esto da cierta esperanza, más que nada por las condiciones climáticas, ¿no? Había cierta preocupación por el avance del viento y también por las altas temperaturas. Hasta ayer estábamos hablando de 36 grados. Bueno, afortunadamente, por el cambio del viento, el fuego estaría controlado en lo que es esta localidad pero tan cercana a Madrid. Delfi, un punto que también estamos viendo por estos días con lo que ocurrió en Inglaterra, con las sequías, sí, lo que estamos viendo con los fenómenos que ocurrieron en China, con los terremotos que se produjeron en Venezuela y en Colombia. Digo, estamos en un contexto en el cual la Tierra viene hablando hace ya mucho tiempo por razones pero muy disímiles, pero que pocas veces hemos visto tantos fenómenos juntos en tan corto tiempo. Tan cercanos y, digamos, sin ir más lejos, también en Granada, ¿no? Estábamos hablando de España, también un terremoto allí en los últimos días. Y bueno, volviendo también con la cuestión justamente climatológica, a ver, acá tenemos también una situación en lo que es Chile, ¿no? Un fuerte temporal que viene azotando todo lo que te diría que es la región del norte de Chile. Y todo esto, a ver, para ponerlo en contexto, digamos, cayeron 30 mililitros en esta zona, justamente del norte de Chile, cuando lo habitual es que caigan 5 mililitros. Todo esto, por supuesto, lo que generó son inundaciones de casas. Tuvieron que, bueno, obviamente evacuar la zona. Estamos hablando de 2.000 evacuados que hubo allí. Y también lo que generó es un aluvión, mirá, acá lo vamos a ver, es impresionante, de barro. ¿Sí? Esto se ve muy claramente cómo arrastra todos los vehículos. Una situación que, mirá lo que es impresionante. Esto llevó al presidente, justamente a Kast, a declarar ni más ni menos que lo que es la emergencia, obviamente, en esta localidad allí al norte de Chile. Mirá lo que es esto, es impresionante este aluvión. Y la tercera noticia de esto, la verdad que las imágenes son elocuentes y adictivas. La tercera noticia tiene que ver con algo que llama mucho la atención, que son los denominados safaris humanos en Ucrania. ¿En qué consisten? Bueno, a ver, lamentablemente este nombre tiene que ver, safari, con lo que vendría a ser lo que es la casa humana. Tremendo. ¿Y por qué? Es tremendo y las imágenes son muy elocuentes. Ahora lo vamos a ver, pero mira, a ver si lo tenemos acá. Esto es, te cuento un poco, esto es un micro que viajaba, ¿sí?, en la región de Kherson, justamente en Ucrania, que fue atacado por estos drones, que son drones, a ver, que atacan directamente a civiles. Y acá vemos otro ejemplo, y acá es como arranca esta situación del safari humano. Mirá, esto es en Kiev, esto es un hombre que empieza a correr porque hay un dron que lo empieza a perseguir, ¿sí? Y lamentablemente, bueno, obviamente ataca directamente a esta persona. Esto es un ataque directo contra un civil. Tenemos que aclarar que afortunadamente el hombre salió ileso, pero esto generó, por supuesto, toda alarma, digamos, encendió todas las alarmas en todos los organismos de derechos, digamos, de derechos humanos, porque lisa y llanamente se está hablando de crímenes de guerra, ¿no? Entonces, un poco esto es cómo empieza a responder Rusia ante esta escalada que también durante el fin de semana se recrudeció mucho. Ucrania, de hecho, golpeó Moscú muy fuertemente. Te diría que uno de los ataques más importantes de los últimos meses pudimos verlos el domingo. Esto es en represalia a ello de parte de Rusia, donde, de nuevo, estamos hablando acá ya de algo muy distinto, que es ataque a civiles. De ahí, del mundo, y hablando de lo que está ocurriendo hoy en materia bélica, también aparece la oportunidad que se da en materia energética, donde hoy Horacio Marín reflejaba cómo cambia este mapa y cómo cambia este mundo también para la petrolera argentina. Así hablaba respecto al potencial. Hablaban también de cerca de 20.000 puestos de trabajo. Sí, 20.000 puestos de trabajo. Y exportaciones a partir de 2031, que es tu año en el cual te despegas, de 10.000 millones de dólares. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo se genera eso? Se genera mitad de gas, por los 50 millones de metros cúbicos,
y mitad entre petróleo, etano, que es para la petroquímica, y lo que para la gente lo que es la garrafa, propano y butano, no importa. Son dos productos que se meten en las chanchas grandes o en la garrafa, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, y ahí nosotros vamos a ser el quinto exportador mundial de lo que son el líquido de las garrafas. Vamos a ser el segundo exportador mundial de etano y vamos a ser el sexto exportador mundial de gas. Bueno, ahí hay uno de los datos, pero también esto que hablábamos recién con todos aquí en la mesa, que es los vaivenes políticos, ¿no? El péndulo ese, que vos decís, bueno, ¿qué pasa si por ejemplo, Horacio Marín, que ya dice voy a ser presidente 4 años más, si cambia el vaivén político de la Argentina para inversiones como las que ellos están encarando? Esto decía. Bueno, y ese contexto, digo, 10.000 millones de dólares de exportación, 51.000 millones de dólares de inversión, alianzas internacionales, ¿cuán vulnerable es a los vaivenes políticos? Bueno, como alguna vez te comenté, no lo miro. Para mí no es vulnerable. Yo creo que hay un cambio en Argentina y no es vulnerable. Pero lo que estoy seguro es que Argentina va a exportar 20.000 millones de LNG, entre todos los proyectos LNG. ¿Sabes qué? Toda la coyuntura en largo plazo se llama ruido, no afecta a largo plazo. Por eso Eni y ADNOC vieron en Vaca Muerta, porque es un proyecto extremadamente robusto. Es uno de los únicos proyectos de LNG que tiene un hedge, hablando técnicamente, natural, porque la mitad factura gas, la mitad factura petróleo. La coyuntura no existe. La coyuntura no afecta a largo plazo, el RIGI es por 30 años, ¿no, Sofi? Corregime. Exactamente, y las inversiones son por 30 años, y la verdad que eso se ve no solo en YPF, sino en el resto de las empresas que este año aceleraron inversiones, también ayudados por un contexto donde el conflicto en Medio Oriente hizo subir tanto el precio de la energía, que todos dijeron, es ahora, si no es ahora, es cuando. El sector es, dentro del sector, es donde siempre te hablamos de la K, un término que con Claudio Sucho lo charlamos acá varias veces, la K porque hay una patita que sube, que vuela, que es la economía de la minería, la economía de la ganadería, la economía de la energía, y hay otra pata que cae, que es la de ciertas industrias, la de cierto consumo y demás. En este contexto, Horacio Marín explicó cuál es la estrategia que están llevando a cabo en el tema de los aumentos de combustible, donde hay una delgada línea, porque tenés, por un lado, la responsabilidad con el consumidor, y cuando vos sos CEO de una compañía, mirás para atrás y tenés lo que en la jerga se llaman los stakeholders, los que son actores de interés, los accionistas a los que respondes, donde tenés ese equilibrio. Así explicaba cómo van a seguir los precios de los combustibles. Sigo con este contexto, y el contexto también te lleva a algo por ahí más serio, porque abarca a todos tus clientes, que es el precio de los combustibles. Sí. Esto de, me acuerdo cuando hacías el gráfico de te cuido, me cuidan, que tiene que ver con la rentabilidad y también con los precios. ¿Cómo siguen los precios? El verde se llama yo te ayudo, el azul vos me ayudas. Este es el precio del combustible, sí, cómo fue y cómo está, y se mantiene aproximadamente constante. ¿Ven? ¿Y qué pasa? En esta etapa, en plena conflicto de Medio Oriente, el precio tendría que haber estado más alto. Y ahora el precio tendría que estar más bajo. ¿Pero qué tiene que ser? Cuando el verde es igual al azul, nosotros decimos se terminó el buffer y volvemos a los precios normales. Bueno, y a su vez, en esta entrevista que la puedes ver también a través de lanación.com en su versión extensa, acá te estamos dando como un resumen de cuáles fueron los principales titulares. En un momento se le hablaba del futuro jefe de gabinete, decían, es el mejor jefe de gabinete, pero es Santilli. Pero lo decía Mauricio Macri. Lo decía Mauricio Macri, que eso no había caído tan bien. Recordemos, en una instancia... Cuando se va Guillermo Francos, ¿sí? Que lo propone Mauricio Macri a Marín como futuro jefe de gabinete, finalmente no termina ocupando ese lugar, pero fue uno de los nombres que sorprendió en su momento. Obviamente vos hablaste con él sobre el tema.
Bueno, ahí le preguntamos a Horacio Marín respecto de si quería ser o no jefe de gabinete. Obviamente las fichas se movieron, obviamente en un momento sonaba, decían cerca del presidente que el candidato a jefe de gabinete por parte del presidente en una primera etapa era Federico Sturzenegger, algo que no fue confirmado en su momento, que la secretaria general de la presidencia abogaba por Diego Santilli, que es quien finalmente fue consensuado obviamente con el presidente de la Nación, pero Marín agarró la pelota y dijo, ¿sabes qué? La dejo pasar. Así hablaba de no vine a la política, mirá. Imagínate la locura que hubiese sido. Te subo la nafta, te la bajo, te la subo, te la bajo y la gente aparte de algo muy no sensible, sabe, es muy sensible. Y entonces Argentina salió de una crisis internacional, prácticamente vos lo ves y podemos decir que fue muy exitoso. Salimos sin romper a los bolsillos de la gente de a pie, sin romper la economía, sin romper a nadie, y sin subsidio y sin regulación. Muchos indicaban que eras un gran candidato a jefe de gabinete. No vine a la política, vine a hacer de YPF la compañía que tenía que ser, que tenga unas ganancias extraordinarias, y me voy con eso. Ese es mi ciclo y eso es lo que sé hacer. Te llevo a 2031. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Cuando uno trabaja buscando resultados, la historia no te interesa. El día que empezás a trabajar para la historia, perdés el foco y perdés a dónde vas. Yo voy por resultados y no sé, me dirás vos qué dirás de mí, pero no es lo que me mueve. A mí lo que me mueve es soñar en la última válvula, y de hecho tengo una canción que me lo pongo solo cuando manejo y me imagino ese día y me pongo a llorar. Es uno de los mejores voceros en materia de comunicación de la gestión, en este caso una empresa que es mixta porque tiene capitales públicos y privados, pero es como muy claro, ¿no? La verdad que sí, te sorprendió. Acordate que cuando lo eligieron a Horacio Marín como presidente de YPF, él trabajaba en Techín y realmente no estaba en el radar y fue toda una sorpresa, y sin embargo sigue generando sorpresas, sigue creciendo. Es verdad el que tiene mejor imagen dentro del gobierno. Lo mandan a medir y tiene muy buena imagen. Y de hecho, quien era su mano derecha es Fabián Fernández, que hoy cuando vos ves la foto de la mesa chica de Karina Milei con los primos, los Menem, está ahí Fabián Fernández, que era la mano derecha de Marín durante los primeros 2 años de gestión. Así que él dice, yo no me meto en la política, pero quien lo acompañó durante estos primeros 2 años de gestión, hoy está en la mesa chica de Karina Milei. No sé, le hablaste de 2031 y no te esquivó, pero no sé, falta el 2027 primero. ¿Se queda? Si cambia el gobierno, eso, bueno. Parece que... Yo creo que se quiere quedar, ¿eh? Parece que sí. No, pero él asume ya, y lo dice, ¿no? Sí, que es abiertamente, que esta gestión es reelegida directamente. Bueno, hay muchos datos, te han dado datos encriptados, porque como bien decía Sofi, Fabián Fernández es hoy quien está trabajando en la comunicación del gobierno, que venía de YPF y que la verdad está haciendo un muy buen trabajo. Seguimos con lo que está pasando en McDonald's, que dice, ¿se acuerdan que vino acá Wood Staton hace un tiempo, que es el número 1 de McDonald's, que dijo, mirá, me parece que vamos a hacer un acuerdo con una petrolera, lo había anticipado también Horacio Marín en Comunidad de Negocios, y de golpe se unieron esos planetas y se viene la primera apertura. ¿Dónde, cómo y cuándo? Mirá. Te sigo el recorrido de la macro con la micro. Hace poco más de un mes tuve la suerte de entrevistar a Wood Staton, que es... Sí. Vos lo habías spoileado, habías anticipado en la tele que se venía un acuerdo con McDonald's, finalmente lo cerraron. ¿Qué expectativas hay? Bueno, la primer McDonald's con YPF va a estar pronto, en Libertador y Melo. Va a ser una Black y vamos a estar los dos juntos. Y es una alianza estratégica. Somos 2 empresas muy importantes y nosotros en estaciones de servicio, digo, YPF la garantía al palo, la imagen de YPF tiene que ser la estación de servicio. Bueno, y en este contexto de gestión, habla del bono Marín. Vos sabés que el bono Marín es bastante simbólico. Marín obviamente es el apellido de él, de estacioneros que empezaron a cobrar un porcentaje. Vamos a ver este corte y después charlamos de qué se trata. Hay un bono también que es de ganancia de YPF, que informalmente en YPF lo llaman bono Marín, porque yo ideé un bono
con las ganancias de YPF, pero me excluí porque era no ético. O sea, yo voy al comité y no, mira, hay un bono. ¿Y qué? No, cuanto más ganamos, le damos... ¿Y qué? ¿Vos lo cobrás también? Te mientes y me estás jodiendo, ¿entendés? Porque te estás aumentando el sueldo. Entonces yo me excluí. Y hay otro que es más cercano. Viste que cuando vas a una estación de servicio, no sé si les pasó, que te dicen, ¿querés llevarte un alfajor? ¿Querés llevarte una gaseosa? ¿Querés llevar...? Sí. No termina consumiendo porque pusieron como unas máquinas expendedoras pegadas al surtidor y quienes somos tentados... Las de la ruta son mejores todavía, ¿no? Bueno, ¿sabes cuánto cobran los estacioneros? 6% por esas ventas. Por cada una de esas ventas... Fuera de combustible, digamos. Exacto. Todo lo que está agregado. Es como el variable, que es algo nuevo que instauró, según dijo él, Yo no le pregunté a ningún estacionero, pero ahí entendí por qué ahora hay tanto incentivo a que consumamos al borde de los surtidores. Pero del consumo positivo, del consumo de combustible, de las inversiones... Hay una realidad que se publicó en estos días que tiene que ver con el consumo de carne. Las aristas son muchas, no todo es poder adquisitivo, cambio de hábito, formaciones y demás, pero Sofi nos va a contar qué está pasando con la carne. Es así, como decís, vamos a hablar de carne vacuna, porque viene cayendo el consumo de carne y cayó mucho de un año al otro. Es verdad que es una tendencia que empezó hace bastantes años, pero lo que llamó la atención es que del año pasado a este año cayó casi 5 kilos por habitante por año el consumo de carne. Esto es más o menos un 9% menos. Tenemos acá placas para ver, pero si puedo explicar, cuando uno pregunta por qué se debe esto, acá tenemos consumo de carne por habitante por año es 46,3 kilos al año. De vuelta, esto es más o menos una caída de 9,4% interanual, es decir, contra mismo consumo de 2025 cayó casi 5 kilos menos de consumo por carne al año y por persona. ¿Cuál es la explicación que dan? Bueno, hay varias explicaciones. La puntual de este año, por lo menos, es que hay menos cantidad de animales, digamos, hechos para consumo, oferta. Hay menos oferta, mejor dicho, vamos a decirlo así, porque están engordando los animales para que el futuro haya más oferta. ¿Qué pasó en los últimos años? Al haber sequía, tuvieron que salir los animales, digamos, a la calle. La oferta tuvo que haber sobreabundancia y eso hizo que haya precios más baratos y mucha cantidad. Bueno, vimos en el último año, sobre todo en la primera parte del año, que subió mucho el precio de carne y también se restringió la oferta. Así que eso hizo que haya menos consumo. Así que por lo menos esta explicación puntual de por qué bajó tanto un año al otro no tiene que ver tanto con la demanda, sino tiene que ver más que todo porque hay menos oferta. Pero me parece que hay otras personas que por ahí piensan de otra manera de por qué cayó el consumo de carne. Bueno, ahí salimos a la calle y se da una particularidad que es lo bueno de estos datos. A las personas que se les preguntó, la mayoría dicen, seguimos consumiendo carne, somos fanáticos, somos el país del asado, y algunas excepciones dicen lo contrario. Rama Fornataro. Los argentinos comen casi 5 kilos menos respecto del año pasado. El consumo por habitante perforó los 46,3 kilos en el último mes de julio. Entonces le preguntamos a la gente, ¿comés carne vacuna? ¿Qué lugar ocupa en tu mesa? ¿Consume carne vacuna? Sí, un montón. ¿Qué lugar ocupa en la mesa o en su mesa? Número 1. Sí, ahora no se puede todos los días, pero a la semana 3, 4 veces. Poca. ¿Por qué? Porque está muy cara. Vas comprando otros cortes que por ahí no son los que antes uno solía comprar. Estaba costosa, pero me gusta siempre tener carne en la mesa. Busco otras cosas alternativas. Pollo, pescado, era la principal comida. Ahora no. Bueno, cuando uno ve el tema de la carne, también tenés cierto déjà vu negativo, digo, de creatividad. Me acuerdo, no sé si te acordás, en el kirchnerismo, que en un momento se trató de cerrar el precio de la carne para que sea supuestamente cuidar el tema del consumo doméstico, y lo que terminó resultando fue todo lo contrario. No había oferta, no había inversión en ganadería y los precios se terminaban disparando. Sí, ahora viene aumentando mucho las exportaciones de carne, sobre todo a Estados Unidos, que aumentó el cupo para poder exportarle a Estados Unidos, pero el principal destino de exportación de carne de Argentina es China y lo sigue siendo, así que el mercado de exportación sigue creciendo y lo que dice en el sector es que la demanda va a volver a crecer de la mano de que haya una mayor oferta más para fin de año.
Totalmente, aparte el hábito está y aparte las exportaciones de cortes a China son distintos de lo que se consume localmente. Otra de las noticias del día con la firma de Federico Águila. Fede. Así es, José. 3 noticias que pasaron hoy importantes. Una tiene que ver con que el gobierno avanza con la privatización del Belgrano Cargas. Hoy lo celebró el ministro de Economía, Luis Caputo, y la letra chica contempla concesiones por 50 años, una inversión objetivo cercana a los $1.000 millones y la posibilidad de que los futuros concesionarios accedan a los beneficios del RIGI. Hay un dato importante, porque es importante el tren Belgrano Cargas, porque es el que conecta al país en materia sobre todo de producción, ¿no? De producción agropecuaria, es el que conecta al país en materia de transporte, que si no, de manera terrestre y por camiones, suele ser mucho más caro. Y la minería también está muy atenta con esta licitación. Bien, así que es un tema que mañana vamos a estar hablando durante todo el día, José. Noticia número 2. Otro tema político, hablábamos un poquito antes, pero también el gobernador Kicillof, que está haciendo este armado, extendiéndolo por fuera de la provincia de Buenos Aires, que tiene muchos problemas, pero está pensando ya en el año próximo. Encabezó un acto junto a varios dirigentes de la CGT en Resistencia, en el marco de la normalización de la central obrera en esa provincia, pero esto tiene más que ver con lo que será el armado y buscando voluntades para enfrentar al kirchnerismo dentro de la interna y de lo que puede pasar el año próximo en la contienda electoral. Un dato, sigue siendo uno de los dirigentes con mayor imagen negativa dentro de lo nacional, pero con una particularidad. Dentro del votante kirchnerista, que hoy por hoy está en una base del 30%, tiene una muy fuerte aceptación, sobre todo por parte de aquellos quienes los distinguen de lo que era la corrupción K, por llamarlo de alguna manera. Dicen, bueno, es mi candidato porque... Es el candidato del peronismo más fuerte hasta ahora que hay, pero bueno, obviamente que hay mucha resistencia dentro del peronismo también. Sí, porque no es peronista, ¿no? Y tiene 38% del electorado de la provincia de Buenos Aires como lugar que gobierna. Digo, es un debate muy grande el que viene en el peronismo barra kicilofismo barra por una interna donde Massa, recordemos, sigue... También quiere jugar, ¿eh? Sigue detrás de escena. Exacto, como siempre. Y se notó en la provincia de Buenos Aires con el tema de los intendentes, ¿no? En la legislatura. Así es, José. Es otro tema que tenemos también con el proyecto de reelección de los intendentes, que también Kicillof ahí está pujando con Sergio Massa. Y Massa dice, no lo vamos a votar porque... Un proyecto original del Frente Renovador, que luego tomó María Eugenia Vidal, pero obviamente hay otra pelea también, y tuvo que ver con la reunión que tuvieron la semana pasada Massa, Kicillof y también Máximo Kirchner. El otro caso poco tiene que ver con la política, que es... judicial. Es un juicio a Piti Álvarez, el ex cantante de Viejas Locas, que sigue sumando capítulos. Ahora dio de baja a sus abogados y por eso las audiencias serán retomadas el próximo 29 de agosto, luego que el tribunal acordara la suspensión a partir de la presentación de una nueva defensa técnica por parte de Piti Álvarez, que recordemos está siendo juzgado por homicidio. Te voy a compartir también lo que pasó hoy con un tema que venimos siguiendo muy de cerca, que son los concursos de acreedores. Y vos dirás, ¿por qué siguen tan de cerca los concursos de acreedores? Porque son parte de la temperatura, suelen ser marcas cercanas. En el caso de Leblé, que fue quien pidió hoy el concurso de acreedores, acumula deudas por unos 1.565 millones de pesos. Es una cadena de panaderías y cafeterías que habló de la caída del consumo, el aumento de los costos, la salida de franquiciados, redujo también su plantel de empleados, que tenía 49 a 15, y hoy opera un solo local. Otro que pidió su concurso fue quien maneja la franquicia de Solo Empanadas, que es otra de las cadenas muy alto perfil respecto a la marca, pero con una situación de consumo que está complicada. También jugó River, que terminó finalmente en un magro, ¿está bien dicho así? Sí, sí. Ah, bueno, de visitante, 0-0. Bueno, magro. Nosotros que hicimos precio, me parece, porque 5 partidos seguidos, ¿cuántos perdieron? No, acabamos de ganar uno. Bueno, ganaron uno. Disculpame. Eso, no sean tan exigentes ahora. Discúlpame. 0-0, el miércoles que viene, la vuelta en el Monumental. Yo creo que hicimos precio porque realmente hubo varios travesaños para... No, 2 tiros en los palos, jugaron a la altura de Bogotá, por eso es el partido de ida. Ya la altura. Los octavos de final, bueno, pero eso es un buen resultado. Ay, Dios. Por la Copa Sudamericana, no la Libertadores. Podría jugar los jueves, River.
Sí. No le jode. Esta es Sudamericano, no es Libertadores, recordemos. No, muy bien. Igual que Boca, juegan los Bueno, los miércoles está Mesa Chica, que juegue los jueves. Sí. Veamos la tapa de La Nación de mañana, donde toca varios temas, entre otros algunos de internacionales que podemos profundizar con Delphi. El título principal está vinculado con Bausili, que es el titular del Banco Central, con esto que dijo y respondió a lo que las pymes te preguntan, que te dicen, che, ¿van a hacer una política? ¿Van a tirar peso? ¿Viene un plan platita? Bueno, el presidente lo desmintió, el ministro de Economía lo desmintió de manera terminante y el titular del Banco Central lo que dijo fue de ninguna manera. Mirá cómo lo pusimos. El Banco Central dijo que no volcará pesos a la calle para tratar de reanimar la economía. También, otro de los temas importantes... Platense, te faltó, que pasó a cuartos de final en la Copa Libertadores, José Bozo del Barrio también. Por penales. Por penales, mirá. Sí, mirá vos ahí el título. Nico Vázquez, que se va a poner al frente de Popstar, vuelve lo que le dio origen a Mambrú y a Bandana. Y también, ¿vos sabés, Sofi, quiénes son? Sí, de mi época. ¿De tu época? ¿De época de ustedes? ¿También? También, Ah, sí, pensé sí. que era más. Bueno, Cerimedo enfrenta un pedido de prisión preventiva. Delphi, nos contabas qué está pasando por Bolivia. Bueno, la Fiscalía pidió 180 días de prisión preventiva y mañana va a determinar el juez si hace lugar justamente a esta medida. Te sumo, José, algo más que puede llegar a ser interesante. Si hace lugar a esta medida, además, sí, también lo que enfrenta es una causa, digamos, que se deriva de esto por enriquecimiento ilícito. Atención con esto porque cómo puede llegar a, bueno, a golpear o no a la cúpula del poder y sobre todo al presidente Rodrigo Paz cuando se empiezan a investigar todas las vinculaciones de Cerimedo con el Estado, con el poder. Mirá la foto del día que dice con Quintela ya se practica el modelo expropiador. Esto es porque el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, sorprendió hace 2 semanas con un aviso a los inversores. Mirá lo que dijo. Lo que haya que nacionalizar, bueno, lo vamos a nacionalizar. Y lo que haya que expropiar, se va a expropiar en esto que supone para mí un desafío a la vista, macro desafío, pero eso fue lo que dijo Quintela, spoileando un poco lo que viene también en materia de gobernadores y también de política. Título de lo que viene. Mañana es el Council of the Americas. Habla Javier Milei, habla el ministro de Economía también Luis Caputo, habla Federico Sturzenegger y esta noche fue una cena con inversores. Mañana vamos a enterarnos qué es lo que se habló y cómo ven el termómetro de cómo ven en el exterior a la Argentina. Lady Susan Segal, que es la habitual anfitriona del Council of Americas, recordemos que tenía muy buena relación con Cristina Fernández, la tuvo también con Mauricio Macri, la tuvo también con Alberto Fernández y la tiene también. Y con Carlos Menem también la tuvo. Y sí, porque el Council of Americas es como la temperatura de las inversiones americanas. Exactamente. Delphi, un título de lo que viene en materia internacional. Bueno, a ver, vuelvo con Bolivia y tiene que ver con lo que va a pasar mañana, pero además con todo lo que pueden llegar a ser las réplicas, ¿no? Tenemos a Evo Morales que salió a hablar hoy muy fuertemente contra Rodrigo Paz, pero tenemos también al propio vice del presidente de Bolivia, que también acusándolo, digamos, de esa connivencia con Cerimedo. Así que atención después de la determinación del juez, qué es lo que puede pasar con algunos actores en Bolivia. Fede, tu título. José, me sumo a ese tema. Mañana va a ser el tema, obviamente, de la tarde, lo que decida el juez, si queda detenido finalmente por 180 días o si queda con algún tipo de morigeración, pero también se queda allí en Bolivia el ex asesor de Javier Milei. Y bueno, todo lo que derive a partir de ahí, de este caso que sacudió en los últimos 2 días, no solo a Bolivia, sino también a parte de la política argentina. Otro título del día tiene que ver con lo que ocurrió hoy con la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, que fue junto a Pilar Ramírez, algo que vimos ayer en otra foto, en esto que supone un inicio de campaña o de posicionamiento de ciertos candidatos, porque se está dirimiendo mucho la mesa chica de la política respecto de cómo va a ser la próxima elección. Hoy fueron a la fábrica de muebles de Fontenla, que está ubicada allí en Villa Lugano, conversaron con sus dueños, con Roberto, con Federico, con Fernando Fontenla, y ayer fueron a Luciano, es una cadena de heladerías que inauguraba su local número 100, pero esto lo que te muestra, más allá del acercamiento a pymes y demás, es, muchachos, muchachas, la campaña comenzó, hay que levantar el perfil de una de las precandidatas para en la ciudad, negociar. ¿sí? Antes era Adorni, se quedó sin candidato natural los libertarios. Pilar Ramírez, muy cercana a Karina Milei, y obviamente ya está caminando en modo campaña para lo que será el año próximo. ¿Querés sorprender a tu hijo? Regalale la posibilidad de conocer en vivo a su streamer favorito en Generación. Ingresá en entradas.baferial.com y también tenés 6 cuotas sin interés con Santander Visa.
También te cuento que llegó el N-Week la semana que faltaba con las mejores suscripciones y a un precio especial. Puedes elegir entre el acceso digital de La Nación, Club La Nación o Foodit. Escaneas el código QR que tenés en pantalla y te podés suscribir. Y ahora sí, nos vamos. ¿Vamos? Esto fue Mesa Chica, versión miércoles. Nos reencontramos el domingo aquí por la pantalla de La Nación Más. La Nación 104.9. Más música.